Hola, ¿qué tal? Yo soy César Figueredo. Yo estoy encargado de desarrollarle el tema de infecciones urinarias. Estamos en este momento duro de la epidemia, la pandemia, el coronavirus, y estamos aprendiendo todas estas nuevas herramientas de tecnología para poder comunicarnos, para poder intentar seguir con nuestra rutina o nuestra vida laboral y en su caso estudiantil, a pesar de todas las medidas y toda la información, que estamos atentos, que estamos manejando, que estamos preocupados. Pero bueno, hay que tratar de seguir avanzando. Y bueno, yo estoy encargado, como les dije, de este módulo de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias es muy importante que, más allá que esté en el temario de urología, que sepan que tiene una frecuencia muy alta de aparición entre las enfermedades de la comunidad, así como también entre las enfermedades hospitalarias. Entonces es importante que le presten atención a este tema, que fijen, que estudien, porque después en su vida hospitalaria, la especialidad que les toque hacer, pediatría, geriatría, clínica médica, diabetes, ni qué decir infectología, esta es una enfermedad que la van a encontrar siempre acompañando a las otras enfermedades de sus pacientes. Bueno, para presentarme, a la izquierda de su pantalla está mi foto. Yo soy César Figueredo, yo soy urólogo, soy también es alumno de la Universidad Católica. A su derecha van a ver la foto de mi último día de clases. Ahí están todos mis compañeros que ahora tenemos todos diferentes especialidades, están también muchos por diferentes países, no todos están acá en Paraguay. Y bueno, como les dije en el inicio, ojalá que a todo este grupo y a todos los médicos y todo los personal de salud le vaya bastante bien en esta epidemia, esta batalla del gremio profesional de la salud contra el coronavirus, que no está nada fácil, ¿verdad? Bueno, para empezar, súper importante sobre el temario de infecciones urinarias es manejar bien los conceptos, porque si manejamos bien los conceptos vamos a poder hablar apropiadamente y no mezclar todas las palabras y las situaciones de diagnóstico que luego nos llevarían a hacer a medicar o a intentar un tratamiento que podría ser fallido o podría estar fuera de tiempo. El primer concepto que, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de la piuria, que se define como la presencia de leucocitos en la orina y es un indicativo en general de una respuesta inflamatoria del epitelio urinario a una invasión bacteriana. Pero hay que tener en cuenta que es en general esta definición, pero también la piuria puede ser una contaminación o pueden ser también cuadros inflamatorios que sean abacterianos. Entonces, la piuria es la presencia del leucocito en la orina y es un indicativo, sí, de una respuesta inflamatoria al epitelio urinario, una invasión bacteriana, perdón, pero esto es en general y también puede ser por otros casos como está ahí, o sea que no es un diagnóstico de infección. El segundo concepto a definir es la presencia de bacterias en la orina, que se llama bacteriuria, y tiene que ser en cantidad igual o mayor a 10 a la quinta unidad de formadoras de colonias. Esta es la definición de bacteriuria. Entonces es la presencia de bacterias en una cantidad mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, y esto puede deberse a una contaminación de la muestra, puede deberse a una colonización bacteriana asintomática o también puede deberse a una infección urinaria. De ahí la importancia del manejo correcto de las definiciones, porque ni una piuria ni una bacteriuria son sinónimos de infecciones urinarias. Ahora sí, el concepto de infección urinaria, que es la respuesta inflamatoria del epitelio urinario a la invasión bacteriana, que puede estar asociada con bacteriuria y con piuria. Tiene varias presentaciones clínicas. La respuesta al tratamiento dirigido dependerá de los mecanismos de defensa del huésped y de que pueden favorecer al fracaso del tratamiento o a la recurrencia.
¿verdad? O sea, los mecanismos de defensa del huésped también, al no tener, también pueden favorecer a que no haya una buena respuesta al tratamiento, o pueden también favorecer a que posteriormente al tratamiento haya una recurrencia. Entonces, la piuria, recuerden, es la aparición de leucocitos en la orina. La bacteriuria es la aparición de bacterias en igual o mayor cantidad de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Y la infección urinaria sí ya es la respuesta inflamatoria del epitelio urinario a la invasión bacteriana, que puede estar asociada o no a una bacteriuria y a una piuria, o a ambas al mismo tiempo. Y bueno, tiene varias presentaciones y la respuesta a los tratamientos como dice ahí, ¿verdad? Seguimos. Infecciones urinarias. Los procesos que se incluyen dentro del término comprenden una serie de entidades patológicas que afectan diferentes partes del tracto urinario, con características y enfoques de tratamiento muy diferentes. Y por eso es importante, como ya estamos hablando, de tener una terminología precisa. Como está ahí, las infecciones urinarias afectan a ambos sexos y a cualquier edad. Es una patología infecciosa prevalente que hay con mucha frecuencia, se encuentra en el ambiente hospitalario. Las infecciones urinarias en la mujer son motivo frecuente de consulta. Aproximadamente el 30% de las mujeres entre 20 y 40 años han tenido al menos un episodio de infección urinaria ya, y la recurrencia de la infección urinaria es muy característico. Tenemos la clasificación de las infecciones urinarias. La primera clasificación está dada por la localización, que puede ser alta o baja. Si nosotros tenemos las vías urinarias, que está compuesta por los riñones, los uréteres, la vejiga y posteriormente la uretra, las vías urinarias se dividen en dos, se dividen en alta y baja, y como para hacer una diferencia rápida, se toma en que todo lo que hay duplicado, 2 riñones, 2 uréteres, son las vías urinarias altas, y todo lo que tenemos solamente uno, que en órganos impares tenemos la vejiga, la uretra, que esas son las vías urinarias bajas. Por supuesto que me pueden decir, puede haber una persona que nace con un solo riñón, ¿verdad? Una agenesia renal, bueno, perfecto, pero o sea, estamos hablando de la normalidad. Entonces, la vía urinaria alta es la parte renal y ureteral, y la vía urinaria baja sería la parte de la vejiga y la uretra. En hombres y en mujeres, en la parte masculina se van a agregar otros órganos en la vía urinaria baja, o que están relacionados con la vía urinaria baja, como la próstata, las vesículas seminales, los conductos deferentes. Tenemos órganos que van a estar anexos a la vía urinaria baja, pero la definición de vía urinaria alta y baja es esta de riñones, uréter, y por debajo vejiga y uretra. Y también las infecciones urinarias altas entonces serían las infecciones urinarias de las vías urinarias superiores, y las inflamaciones e infecciones bajas serían de la vía urinaria inferiores. Luego tenemos la clasificación por el germen causante, y luego tenemos la clasificación por... Acá dice que recordar que en general las infecciones urinarias altas cursan con síntomas sistémicos como fiebre elevada, leucocitosis, decaimiento del estado general, y también síntomas urinarios bajos pueden aparecer en ciertos casos. Las infecciones urinarias bajas suelen presentar solamente signos o síntomas urinarios del tracto inferior sin síntomas sistémicos. O sea que en general, cuando tenemos síntomas locales para la micción, molestia al miccionar, picazón al orinar, dolor al orinar, esto puede tratarse de una infección solamente baja. Y cuando tenemos dolor lumbar, una fiebre elevada, al examen físico una puñopercusión positiva de la región lumbar, esto nos hace pensar en una infección de la vía urinaria alta, que puede ser una pielonefritis, ¿verdad? Luego de la clasificación seguimos en la clasificación por germen causante,
y tenemos los gérmenes inespecíficos, que son los gérmenes gram negativos. En general, dentro de estos gérmenes, el germen más frecuente es la Escherichia coli, y tenemos también gérmenes específicos que pueden generar una infección urinaria, que son el bacilo de Koch, gonococo, etc. Y por la evolución clínica tenemos que la infección urinaria puede ser una infección urinaria aguda, puede ser una infección urinaria crónica o puede ser una infección urinaria asintomática. Sobre los gérmenes, primero que nada es importante y está siempre la pregunta de que cuál es el germen más frecuente que se encuentra en la orina. Y uno de los errores así más rápido en el pensamiento es la Escherichia coli, ¿verdad? Realmente hay que tener en cuenta que la orina es estéril, o sea, en la orina no hay no tendría que haber ningún germen, y una vez que aparecen gérmenes, y inclusive si volvemos a las definiciones, si aparecen gérmenes en una cantidad importante que sea igual, mayor a la 10 a la quinta unidad deformadora, entonces ahí tenemos una bacteriuria, una colonización de bacterias, pero eso no es normal, o sea, la orina es estéril. La pregunta de cuál es el germen más frecuente en la orina, entonces es ninguno, no, en la orina no hay ningún germen, no tendría que haber ningún germen. Pero bueno, si ya hablamos de colonizaciones, infecciones urinarias y hablamos de gérmenes, tenemos que los gérmenes más frecuentes, como ya vimos, son en general los gram negativos. La Escherichia coli es la más frecuente en un porcentaje muy elevado. Luego tenemos los gérmenes que son hospitalarios y por ahí pueden estar relacionados a instrumentaciones urológicas, en las cuales cuando se coloca una sonda vesical, cuando se hace algún estudio urológico, una citoscopía, una cirugía endoscópica urológica, entonces podemos meter los gérmenes del exterior hacia la vejiga, sí, y ahí entonces vamos a encontrar gérmenes que están más relacionados al sistema hospitalario, que son los Protomirabilis, la Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, entre otras. Los gérmenes más gram positivos más frecuentes es el Staphylococcus aureus. Y acá, bueno, recordar que las infecciones urinarias son las más frecuentes en el ambiente hospitalario, y que si bien se altera la proporción de aparición de E. coli como causante, siempre es el número 1 en aparición. Bueno, eso quiere decir de que si se pregunta rápido, bueno, las infecciones urinarias, ¿cuál es el germen causante más frecuente? Y la respuesta es la Escherichia coli. ¿Qué pasa? Si hablamos de la comunidad, la Escherichia coli es la más frecuente. Si hablamos del hospitalario, la Escherichia coli es la más frecuente también. Solamente que en la comunidad 90% de los casos van a estar relacionados a la Escherichia coli, y en el sistema hospitalario puede ser que ese porcentaje disminuya más porque empiezan a haber también infecciones por otros gérmenes como la Klebsiella, la Pseudomonas y todos estos otros gérmenes que estamos viendo. Entonces ese porcentaje tan amplio de Escherichia coli en la distribución de 90 va a bajar a 70, va a bajar a 60, pero siempre la Escherichia coli va a ser, es la más frecuente en ambas situaciones, en la comunidad y en el hospitalario. Entonces, si la pregunta viene, ¿cuál es el germen más frecuente en la orina? Ninguno. ¿Cuál es el germen más frecuente relacionado a infecciones hospitalarias de la comunidad? La Escherichia coli. ¿Cuál es el germen frecuente que frecuentemente se relaciona a infecciones urinarias en el sistema hospitalario? La respuesta también es la Escherichia coli. Bueno, sobre la patogenia, la fisiopatología de las infecciones urinarias, tenemos la vía de invasión bacteriana, que tenemos tres vías: la vía canalicular o ascendente, tenemos la vía hematógena y tenemos la vía linfática. La vía ascendente o canalicular, que puede ser por supuesto ascendente o descendente, la vía hematógena, que tenemos un foco séptico que puede ser el que cause, porque va a la sangre, los gérmenes dan vuelta por la sangre y van y se quedan en el riñón, por ejemplo, y pueden hacer una infección urinaria alta relacionada a otra infección urinaria, gérmenes que están colonizando en otro órgano y que pasaron por la vía
por la vía sanguínea, llegaron a los órganos urinarios de las vías urinarias. Y luego tenemos la linfática, que es muy rara, muy poco frecuente, no está muy descrita, muy difícil hacer el diagnóstico, pero está demostrado en esos casos de infección urinaria recurrente, en esos casos de que no se encuentra la causa, no hay diagnóstico. Una de las razones puede ser pacientes que son constipados, que tienen estreñimiento crónico. Estos pacientes generan una acumulación de materia fecal en la parte final del tubo digestivo, y está descrita una conexión ganglionar entre la parte final del tubo digestivo y la vejiga, y puede haber una translocación de gérmenes por esta vía de ganglios y linfáticos. Bueno, ahí ven un ejemplo de un paciente que, para estar más cómodo, levantó su bolsa de orina arriba, y esta es la forma más frecuente. Esta es la forma más frecuente de transmisión o de invasión de bacterias a la vía urinaria, la vía ascendente, o sea, el ingreso de bacterias desde el exterior al interior de la vía urinaria por medio a través de la uretra y de la vejiga, ¿verdad? Bueno, las infecciones urinarias, es importante hacer una buena categorización para poder evaluar los tratamientos. La infección urinaria se define como una infección no complicada cuando no existen condiciones que predisponen a que aparezca la infección, o no existen condiciones que hacen que pueda haber una falla en el tratamiento. Entonces estas son las no complicadas. Luego tenemos las infecciones complicadas, que tienen implicancia en la evaluación inicial del paciente y en el tratamiento y su duración y la evaluación de la vía urinaria post tratamiento. Bueno, o sea, lo que dice es que tenemos la no complicada y la complicada, y es importante poder tener una evaluación buena del paciente para poder calificarlo en uno de estos dos casos, porque según esto vamos a tener que elegir un tratamiento y vamos a elegir también una duración del tratamiento para tener un resultado positivo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos todos los casos de infecciones urinarias complicadas. Tenemos infección urinaria más malformaciones del tracto urinario, que es lo que ya hablamos. Tenemos infecciones urinarias más alteraciones del vaciado, que son los casos de obstrucción más frecuentes por la próstata. Tenemos los casos de cuerpos extraños que hablamos, pueden ser sonda, puede ser piedra, puede ser catéter doble J. Tenemos también los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo, infección urinaria, incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo es un tema que vamos a hablarlo en otro capítulo del temario, pero en general la incontinencia urinaria de esfuerzo se da por una debilidad del suelo pélvico, y lo que ocurre en estos casos es que, así como con un aumento de la presión abdominal o un pequeño aumento de la presión abdominal se produce una pérdida de orina, también fácilmente pueden entrar bacterias. El meato uretral desemboca en el introito vaginal, o sea, anatómicamente es una zona que hay muchas bacterias. Entonces, al no haber un mecanismo de cierre bueno para evitar que la orina salga, tampoco hay el mismo mecanismo el que es deficiente para evitar que las bacterias ingresen a las vías urinarias. Luego tenemos también el caso de la infección urinaria y el detrusor hiperactivo, que es una alteración funcional en la cual el detrusor se contrae fuera de tiempo y también está relacionado al ingreso de bacterias a través de la uretra por esa alteración funcional. Tenemos la infección urinaria con gérmenes multiresistentes, que es lo que estamos hablando de la recurrencia, de las instrumentaciones urológicas. Tenemos la recidivante recurrente, que también ya se definen como complicadas y tenemos que seguir buscando la causa de esta recurrencia. Tenemos los postoperados por instrumentación urológica. Tenemos los pacientes que tienen enfermedades metabólicas que predisponen, diabetes.
por ejemplo, y tenemos los pacientes inmunodeprimidos, que también aumenta la frecuencia de recurrencia. Bueno, como le dije, esta diapositiva puse mal, no sé dónde habrá salido. Perfecto. Seguimos entonces con la infección urinaria, que es una consulta frecuente. Sobre la consulta ya de infección urinaria, entonces vemos que tenemos síntomas urinarios bajos del tipo irritativos. El paciente niega fiebre. Síntomas urinarios bajos sería disuria, sería molestia al orinar, picazón, dolor al orinar. Puede ser también urgencia, que le apure la gana de orinar. Puede ser también un poco de incontinencia, también puede dar incontinencia. Puede ser también un poco de hematuria, que orine con un poco de sangre. Son todos síntomas urinarios bajos. Irritativos son estos que estamos hablando del apuro, del dolor, de la molestia. El paciente niega fiebre, niega que haya tenido fiebre, niega otros síntomas, no tiene náusea, no tiene diarrea, no tiene dolor de cabeza, no tiene otros síntomas. En el examen de laboratorio vemos que su hemograma está normal, su sedimento urinario tiene leucocitos, o sea, tiene piuria, tiene hematíes, tiene nitritos y células planas ausentes. Las células planas son, por supuesto, las células de la piel. Sabemos que el epitelio, el urotelio es un epitelio diferente, que no tiene células planas, son cilíndricas. Entonces al encontrar células planas en un análisis de orina, podemos ver que esa muestra es contaminada, está contaminada. Entonces es importante tomar ese parámetro, y si tenemos células planas ausentes, quiere decir que es una buena toma y tiene mayor credibilidad. Entonces, síntomas urinarios bajos, niega fiebre, niega otros síntomas, hemograma normal, sedimento urinario con leucocitos, células planas ausentes, dice que tiene 4 patas, hace guau guau y mueve la cola cuando estaba feliz, ¿verdad? O sea que todo nos hace pensar que es un perro, pero igualmente todo nos hace pensar, pero el diagnóstico se hace por un urocultivo. O sea que por más que tengamos los síntomas, la historia, no tengamos otros síntomas que nos confundan, por más que tengamos una orina que con un sedimento que nos sugiere una infección urinaria, la única forma de confirmar la infección urinaria es por urocultivo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de infección urinaria? El diagnóstico de infección urinaria se hace por urocultivo. No es un diagnóstico clínico. Sí nos puede dar una sospecha, la clínica, los laboratorios, pero el diagnóstico es por urocultivo. Si en general el urocultivo, la infección urinaria está relacionada a la 10 a la quinta unidades formadoras de colonia, 10 a la quinta unidades formadoras de colonia de una bacteria. O sea que cuando encontramos un urocultivo que es polimicrobiano, que se aíslan 2 o 3 bacterias, eso genera una sospecha de que es una contaminación también. Generalmente en un urocultivo se aísla solamente una bacteria. Bueno, y la infección urinaria entonces no complicada, tenemos la cistitis aguda, la infección urinaria alta o pielonefritis aguda y la pielonefritis en la mujer no embarazada. Síntomas urinarios bajos, de tipo irritativo, niega fiebre, niega otros síntomas, un hemograma normal, sedimento urinario con leucocitos, hematíes, puede aparecer dolor lumbar en la pielonefritis, ¿verdad? O sea, ahí lo que salimos ya de lo que es la infección urinaria baja, y vemos que también en la pielonefritis, por supuesto, se puede agregar una puniopercusión positiva o dolor lumbar a los síntomas irritativos bajos. En estos casos de una infección no complicada, se puede indicar que el paciente tome una muestra de urocultivo e inmediatamente iniciar el tratamiento antibiótico empírico, se llama, con quinolonas, que la que se utiliza es la ciprofloxacina, y un seguimiento con la evolución del cuadro y el resultado del urocultivo. Entonces, cuando tenemos estos casos de síntomas que no hay fiebre, que no hay
decaimiento, no hay síntomas generales, entonces se toma como una infección urinaria no complicada, ¿verdad? Todo eso que hablamos antes, que no hay una sospecha de malformación, no hay una enfermedad que predisponga, una enfermedad metabólica que predisponga a la recurrencia, no hay una enfermedad inmunodepresiva, no hay una enfermedad que autoinmune, no tenemos, averiguamos sobre incontinencia, sobre enfermedad funcional, evaluamos residuos. Entonces, una vez que tenemos todo eso y hacemos la definición de no complicada, se le pide un urocultivo, que se tome una muestra del urocultivo, y después de tomarse esa muestra que inicie un tratamiento con antibióticos empírico, o sea, un tiro al aire, pero por frecuencia se hace el tratamiento con quinolonas, y el urocultivo se toma antes, porque si toma el antibiótico y después el urocultivo, hay mucha posibilidad de que dé un falso negativo. Entonces, por eso es que se toma primero la muestra de urocultivo y luego se hace el tratamiento con antibióticos, luego se inicia. Y por supuesto, hacer un seguimiento al cuadro evolutivo del paciente y ver los resultados luego del análisis que se hizo, ¿verdad? Perfecto. Esto es súper importante. El único caso de bacteriuria asintomática que requiere tratamiento es en la embarazada, ¿sí? Entonces, súper importante. Acuérdense, bacteriuria quiere decir bacterias en 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Una paciente que no tenga ningún síntoma urinario, que no tenga fiebre, que no tenga nada, se hace un análisis, le viene bacterias, no hace falta tratar. El único caso que se trata la bacteriuria asintomática es en la mujer embarazada. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Una mujer embarazada, si llega a desarrollar un cuadro inflamatorio, una infección, corre el riesgo de tener complicaciones en el desarrollo del bebé, ¿verdad? De la parte ginecostétrica. Entonces, por eso es que se trata, para evitar. Pero luego, un paciente diabético con una bacteriuria asintomática no se trata. Un paciente inmunodeprimido no se trata. Un paciente que tiene una sonda en permanencia, una talla vesical y sale que tiene bacterias, no se trata. Un niño que tenga se le pidió una orina de control y viene que hay bacterias, no se trata. Entonces recuerden que el único caso que se trata es la mujer embarazada. El resto de los casos, por más que parezca que podría requerir un tratamiento, no se trata. El único caso que se trata es la mujer embarazada. ¿Y por qué no se tratan los otros casos? Porque siempre que el paciente no esté desarrollando el cuadro infeccioso, el cuadro inflamatorio, y someterle a un tratamiento antibiótico por una colonización bacteriana, después de un tiempo, estos pacientes que estamos hablando son pacientes que tienen la predisposición para hacer una recurrencia en colonizaciones. Le tratamos otra vez, y luego de 3 o 4 tratamientos vamos a generar una resistencia bacteriana, y vamos a tener una resistencia bacteriana en una situación en la cual nunca se necesitó un tratamiento, porque nunca desarrolló una inflamación de las vías urinarias o una infección urinaria, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico, como hablamos, se confirma por urocultivo. La clínica del paciente, el seguimiento urinario orienta al diagnóstico, pero el cultivo es el único que lo confirma, y los métodos habituales habitualmente utilizados para el diagnóstico en la vía urinaria. Sobre el urocultivo tenemos los falsos positivos con contaminación con secreción vulvovaginal, la orina no refrigerada en el tiempo que tiene que ser, la contaminación con antisépticos utilizados, y errores también en el laboratorio puede haber. Los falsos negativos, tenemos tratamiento antibiótico previo, que es lo que hablamos recién. O sea, si le iniciamos un antibiótico antes de empezar si le hacemos iniciar el antibiótico antes que se tome la muestra de cultivo, entonces esto puede dar un falso negativo. Arrastre de antisépticos utilizados en la higiene antes de tomarse la muestra o en la higiene habitual. Una obstrucción ureteral completa, una politiasis o anomalías. Por ejemplo, en las vías urinarias superiores, los riñones, los uréteres, tenemos una piedra en el uréter derecho que obstruye totalmente. Entonces, toda esa parte superior
del uréter y la pelvis renal va a estar inflamado con orina estancada y puede hacer el cuadro inflamatorio de una infección urinaria alta, pero al tomarse la muestra de orina, como la obstrucción es total y nada de esa orina está pasando, la muestra de orina es todo lo que viene del otro lado, entonces eso nos va a dar un falso negativo, pero vamos a tener una infección urinaria alta que no están saliendo las bacterias en la muestra, ¿verdad? Una lesión renal también localizada que no esté comunicada a las vías urinarias, la misma cosa. Una orina que tenga un pH muy bajo o muy alto también puede hacer que no se puedan apartar o aislar las bacterias. Una baja densidad urinaria, también microorganismos inusuales que requieren medios especiales, por ejemplo eso que hablamos del gonococo o bacilo de Koch necesitan medios especiales. Y también una insuficiente retención que está relacionada a que la orina no se junte, no dé tiempo para que se desarrollen las colonias, que siempre se sugiere que para una muestra de orina el paciente tiene que tener más de 3 horas de retención. Bueno, entonces tenemos la cistitis aguda, la infección urinaria alta y la pielonefritis aguda y la pielonefritis aguda en la mujer. Tenemos síntomas urinarios bajos, irritativos, no hay otros síntomas generales, no hay fiebre. Tenemos un hemograma normal, sedimento urinario con leucocitos, hematíes, células planas ausentes, una buena toma y puede aparecer dolor lumbar también en la pielonefritis. En estos casos no complicadas se puede indicar que el paciente tome una muestra de urocultivo inmediatamente después puede iniciar un antibiótico empírico. En general se utilizan las quinolonas, dentro de la quinolona la más utilizada es la ciprofloxacina y el seguimiento de la evolución del cuadro y resultado urocultivo es muy importante para evaluar el tratamiento. Entonces tenemos la infección urinaria complicada, tener una evaluación urológica e infectológica para ver un poco la causa de esta recurrencia o hacer el tratamiento de lo que le está generando la infección urinaria o la recurrencia de la infección urinaria, o inclusive si es un cuadro que es único, de buscar la causa para tratar la causa y que la paciente no tenga recurrencias. Ya vimos esto, que son las enfermedades complicadas, cuáles son los casos, las malformaciones, las alteraciones del vaciado, cuerpos extraños, la incontinencia, el detrusor hiperactivo, gérmenes multiresistentes, hospitalarios relacionados, ahí tenemos apoyo, instrumentación o cirugía urológica, tenemos las enfermedades metabólicas descompensadas y tenemos los pacientes que son inmunodeprimidos. Bueno, la tarea para la casa, están en la casa, pero igual la tarea para más tarde es que vean un poco en el libro la definición de una primera infección, de una bacteriuria no resuelta, de una persistencia bacteriana y de reinfecciones. Entonces estas 4 definiciones quiero que las vean y va a estar en el examen seguramente alguna de ellas. Entonces quiero que vean estas definiciones, que vean la diferencia, que memoricen las definiciones, porque va a estar seguramente en el examen. Bueno, muchas gracias y ojalá que en algún momento nos conozcamos y si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo, entonces me pueden enviar y voy a ir respondiendo las preguntas que tengan. Muchas gracias.